Buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es Edgardo Flores Crespo. Estoy cursando el octavo grado B, en el turno vespertino, en la licenciatura de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. En esta ocasión voy a hablarles de la criminalística de campo y de lo que hemos visto en el primer parcial de esta materia. Bueno, en la unidad número 1 vimos distintos conceptos de lo que es la criminalística de campo. El autor Juventino nos dice que la criminalística de campo aplica los conocimientos, métodos y técnicas con el objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, así como coleccionar y mostrar las evidencias materiales del hecho. El INACIPE nos dice que es el conjunto de sistematizado de conocimientos científicos que permiten estudiar el lugar de intervención con el fin de preservarlo, también fijar y describir, así como embalar y levantar los indicios. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses nos dice que la criminalística de campo comprende el trabajo de investigación forense que se desarrolla en el área física correspondiente al lugar de intervención o al lugar de los hechos. Esto es con la finalidad de identificar los elementos materiales utilizados o producidos durante la realización de los hechos, estos que pudieran constituir un delito o no. También vimos la importancia de la criminalística de campo. Esta es aportar los elementos de convicción a la autoridad administrativa y jurisdiccional, los resultados de las investigaciones, y así investigaciones de campo o investigaciones en laboratorio. También es dar a las autoridades correspondientes, como es el Ministerio Público y al juez, en los casos que se requiera de conocimientos especiales para el estudio de los objetos o personas, lugares, a través de dictámenes en la interpretación criminalística de los hechos. Dentro de esta misma importancia de la criminalística vimos la importancia del Ministerio Público, ya que este coordina los delitos, y también vimos la importancia del PI, que es el policía investigador. Este recaba los datos de prueba. Asimismo vimos que durante la investigación, si es necesario de conocimientos especiales, pues se tienen que apoyar de peritos, y estos pues emitirán dictámenes o informes criminales. También vimos los documentos que se realizan en esta área, como son levantamiento técnico del cadáver, documentación y recolección de indicios, revelado y levantamiento de huellas, traslado de cadáver, identificación presuntiva de sangre, identificación de objetos, reconstrucción de los hechos, determinación de la posición víctima-victimario y correspondencia de características. También vemos la diferencia entre un dictamen y un informe, el cual pues el dictamen tiene conclusiones, tiene resultados, y el informe pues solamente se da información sobre los hechos. Un ejemplo de esto puede ser el clima o las condiciones que se encontraban los indicios o el lugar de la intervención. En la unidad 2 vimos lo que es la escena del crimen. También vimos cómo se dimensiona la escena del crimen. Para dimensionar la escena del crimen pues se tiene que llevar un procedimiento o distintos pasos. El primer paso es realizar un análisis de seguridad o una observación para posteriormente llevar a cabo una inspección, igual observando y localizar así los indicios, siempre y cuando pues se trate de preservarlos, no se tienen que tocar ni mover. Se consigue esto pues delimitando la zona crítica y realizando los anillos correspondientes de acordonamiento. Vimos también lo que es la observación, que es pues determinar o reconocer los indicios o elementos materiales probatorios. Vimos lo que es el acordonamiento, que es la acción de delimitar el lugar de los hechos mediante el uso de cintas o cuerdas u otro tipo de barreras. También vimos pues técnicas que se utilizan en el acordonamiento, como
también los distintos materiales que se pueden utilizar, como pueden ser barreras físicas, puede ser una cinta, la que ya conocemos, pueden ser conos, patrullas, o si se requiere, pues utilizar el personal como son los policías. También vimos lo que es la preservación del lugar, y esta nos dice que es la acción de custodiar y vigilar el lugar de los hechos o lugar de intervención, con el fin de evitar que pues cualquier otra persona ajena a la investigación tenga acceso al lugar crítico, a la zona crítica, y pueda causar pues, la pérdida o mueva el lugar de intervención y mueva los indicios. También vimos lo que es la ruta única de entrada y salida, pues es la que se traza con el fin de aplicar las técnicas de búsqueda de indicios adecuadas para realizar el procesamiento. También vimos estado y tipo de lugares del lugar de intervención. Los tipos pueden ser abiertos, cerrados, mixtos, público o privado. Y las características del lugar puede ser urbano, puede ser rural, puede ser también marítimo, selva, desierto, hasta baldíos o llanos. Y los estados del lugar pueden ser poblado, despoblado, pueden ser lugares en obra negra, o pueden ser lugares desordenados o a la intemperie, y estos son más fácil de que los indicios y el lugar de intervención sea modificado. También vimos cómo se delimita el destino o el área física, así como describir las características que predominan en la periferia. Vimos lo que son las acciones iniciales a llegar a la escena del crimen. Vimos cómo se registra a la hora del arribo del lugar de los hechos. También cómo se observa la seguridad, y esto es necesario el acordonamiento para poder así preservar el lugar de intervención. Vimos también la entrevista con el primer respondiente, cómo se fija el escenario fotográficamente, colocar el puesto y mando de las personas que van a administrar el material necesario para el procesamiento. También vimos lo que es la documentación, que dice que es el registro fidedigno de las condiciones que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Vimos también el antes, el durante y el después de lo que es la investigación. El antes es desde que se tiene la noticia criminal, se recibe el reporte, ahí es necesario apuntar la hora, se prepara el equipo, todo el equipo necesario, el que considere que sea necesario para el procesamiento, y el traslado al lugar. El durante es ya que se arriba del lugar, también es necesario apuntar la hora. También ahí es donde se hace la entrevista con el primer respondiente, se hace entrega y recepción, se hace la observación técnica, y es donde se hace el aseguramiento y el acordonamiento. También se delimita por la ruta de acceso, como ya lo habíamos mencionado. Se fotografía todo el lugar de intervención, se buscan indicios, se señalizan los indicios, se fotografía cada indicio o el cadáver si es que hubiera, y se fija de manera escrita y topográficamente. También se recoleccionan y se embalan los indicios para posteriormente pasar a la cadena de custodia, después a la recolección de todo el material que se utilizó, y una última búsqueda de indicios o datos por si pues, se nos llegaran a escapar o no los pudiéramos ver en la primera observación. Y después se hace la entrega de escena con el primer respondiente, donde firma el documento y la solicitud del peritaje. El después es ya cuando se arriba a la base, se concluye a llenar los formatos de cadena de custodia, se mejora el embalaje, se entregan oficios de petición, también se entregan los indicios al laboratorio si es necesario, se descargan fotografías, se elaboran informes periciales o dictámenes donde dan resultados, se remite a la oficialía de partes para que se remita a la agencia correspondiente del juicio oral. En la unidad 3 vimos lo que es el escenario, y para esto vimos 4 puntos importantes, que es el registro de la escena del crimen,
la prueba física de la escena del crimen, la presentación de la prueba y las pruebas circunstanciales. En el registro de la escena del crimen, que es el punto número 1, pues vemos lo que es la documentación. Como ya lo habíamos enseñado, que es el registro fidedigno de la condición que guardan los lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención o el lugar del hallazgo. También vemos que en esta otra definición, en Derecho Procesal Penal, que son actos de inspección, lo realizan los policías, los cuales se registran con un IPH, un informe policial homologado. También vimos lo que es la documentación escrita, donde esta establece las generalidades del lugar, como puede ser la calle principal, el número del domicilio, la fachada, la dimensión y los lugares que colindan con esta, así como entradas y salidas. También se especifica el sitio exacto del lugar. También vimos lo que es la hoja de trabajo en campo, que es un formato para documentar. Ahí se registra de manera metódica y técnica lo inspeccionado en el lugar de intervención. En esto se hace un ejercicio que se realiza en los formatos anexos. Se toman los generales de la documentación, los indicios, cadáver y vehículos, y así como el croquis. En esta misma unidad vimos lo que es la prueba física en la escena del crimen. En esta nos dice que la criminalística de campo, que es la opción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona, reacciona o qué resultado produce. También nos dice que la prueba es cosa material, hecho, suceso, razón o argumento que se prueba o se intenta probar que algo de una determinada manera y no de otra. También vimos otra definición que dice que es el medio con el cual se produce determinar la variedad de algo, el suceso o hecho, y así determinar su resultado. La prueba física en la escena del crimen pues es algo muy importante en la criminalística de campo. Y también vimos lo que es el dato de prueba. Dice que es cualquier